Bueno, como ya les dije, vamos a tener la reunión sobre la matrícula de bachillerato y para las personas que me conocen, que ya llevan tiempo, pues yo soy Toñi Villalba, que llevo la gestión de bachillerato y para los nuevos pues me presento. Y como también comenté, va a estar conmigo la compañera Lourdes Domínguez, que entre las dos vamos a llevar todo el tema relacionado con la gestión. En esta primera reunión vamos a hacer, como todos los años se suele hacer, es un recorrido por la guía de matrícula de bachillerato para que las personas que ya han matriculado y llevan otros cursos, son como si éramos antiguos con nosotros, pues recuerden, refresquen y las personas nuevas pues tengan más ideas. Pero como ya les dije, esto también hay cosas provisionales porque este año entra en vigor la LONLOE para los cursos impares y a nosotros nos afecta el primero de bachillerato. El primero de bachillerato es LONLOE y el segundo sigue siendo el 11. Encima van a coexistir dos sistemas, con lo que la cosa se complica un poco más, ¿no? La guía de matrícula de bachillerato la tienen todos en el Drive que nosotros compartimos con el gestor de la actividad, con ustedes, ¿no? De todas maneras, si no tienen acceso, coméntelo con sus delegadas o en todo caso, si quieren me mandan un correo, me la piden y yo se las puedo adjuntar si no tienen manera de acceder a ella por algún motivo, ¿no? Bueno, empezamos en primer lugar, bueno, aquí tienen el índice con todos los temas que se tratan en la guía. Empezamos con los requisitos de acceso. Somos un centro de educación de personas adultas. Entonces, claro, el primer requisito que nosotros nos planteamos es la edad que tiene que tener el alumnado para poder cursar esos estudios. La edad es que tienen que ser mayor de 18 años o que los cumplan durante el año 2022, es decir, que los cumplan hasta el 31 de diciembre de 2022. El que lo cumpla el 1 de enero de 2023, pues lo sentimos mucho, pero por la normativa no podría cursar bachillerato. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones que están recogidas aquí. Son las personas que trabajan, que pueden acreditarlo mediante un contrato laboral, o las personas que sean deportistas de alto rendimiento, que también lo acreditan en los BOE, suele salir todos los años quién tienen esa condición, o sea que es un reconocimiento a nivel de BOE, ¿no? Después esto ha salido en la LONLOE, que también dice que pueden matricularse los mayores de 16 años, menores de 18 pero mayores de 16, que tengan alguna circunstancia que les impida acudir a un centro ordinario, pero estas circunstancias deben estar debidamente acreditadas y reguladas. Es decir, que debe haber una regulación que cualquiera no puede ser. Normalmente, en estos casos, es la inspección educativa la que emite un informe dándole la autorización. O sea, que no puede venir nadie y decir, pues yo estoy enferma y no puedo acudir. No, tiene que ser algo justificado y acreditable y que te lo reconozcan. Y después, y quienes no hubieran estado escolarizados en el sistema educativo español. Eso es para las personas extranjeras. Pero eso se da sobre todo en GES, porque en bachillerato una persona extranjera que venga a matricularse con nosotros tiene que tener los requisitos académicos que ya veremos, ¿no? Es más complicado. En secundaria es distinto, porque en secundaria se incorporan a un nivel, aunque sean extranjeros sin escolarizar, se incorporan a un nivel determinado. Nosotros aquí no, nosotros aquí tiene que tener unos requisitos académicos. Eso con respecto a la edad. Aquí tenemos las titulaciones que acreditan para poder matricularse en primero de bachillerato, el título de G, tener primero y segundo debut, superado hasta con un máximo de materias pendientes de los dos cursos, el antiguo FP1, el ciclo formativo de grado medio, un ciclo superior. Estos son ya cosas bastante antiguas, pero bueno, siempre puede venir algún alumno. El ciclo experimental de la reforma de enseñanzas medias, los cursos comunes de la enseñanza de artes aplicadas y oficios artísticos. Esto es muy residual, es muy difícil. A lo mejor nos encontramos uno cada 2 o 3 años, pero bueno, por si acaso para que lo tengan ustedes. ¿Qué pasa? Que hay titulaciones que permiten al alumnado acceder directamente a segundo de bachillerato y en ese caso no tienen que hacer ninguna materia. Hay veces que ustedes me preguntan, pero con un título de BUS no tiene que hacer si el alumno cursa alemán 2, alemán 1. No. Con estas titulaciones el alumno accede directamente a segundo y de primero no tiene que hacer nada.
son el título de BU, el título de técnico especialista FP2 y después, como lo decía, estos también son residuales, maestro industrial, graduado de artes aplicadas y oficios artísticos, son muy antiguos, y después homologación del primer curso de bachillerato por estudios extranjeros. Hay alumnado extranjero que ha cursado los estudios en su país de origen y tienen una homologación del MEC. Esa homologación del MEC pone homologada al primer curso de bachillerato, pues esos alumnos entrarían directamente en segundo. ¿Qué pasa con el alumnado que tiene estudios cursados en el extranjero? Muchos de ustedes muchas veces me mandan los certificados y me preguntan, oye, el alumno estudió en Brasil, en Cuba, en la Conchinchina, estudió esto, ¿puede hacer bachillerato? Y yo siempre les digo, no sabemos. Ese alumnado tiene que ir a homologar esos estudios en el MEC. Al final del documento hay una página del MEC donde les explica todo. O sea, en GES es distinto porque en GES existe un convenio, el Andrés Bello, con diferentes países que según lo que traigan, pues ya saben dónde pueden ubicarlos ustedes. Pero en bachillerato no, en bachillerato cuando tengan ustedes una documentación extranjera, desconocemos nosotros, porque es el MEC quien hace las homologaciones, lo que accede, porque nosotros no sabemos, el alumno nos trae que hizo un bachillerato, como se llama en su país, y ¿qué puede pasar? Que se lo homologuen al GES, y al primero de bachillerato, y que incluso se lo homologuen al GES y al título de bachillerato. Entonces, como nosotros no podemos saber, no hay nada que nos diga, oye, si viene de Brasil con esto, no, pues tiene que tener una homologación. El alumno tendría que irse normalmente es la delegación del gobierno correspondiente de la localidad donde viva y solicitar el trámite. Ya veremos después cómo ese alumno que solicita la homologación sí puede estar, aunque no tenga la homologación todavía, sí puede estar matriculado con nosotros de manera condicional. Eso lo veremos más adelante. Número máximo de materias de las que puede matricularse. El alumnado puede matricularse en la educación de adultos de un máximo de 12, puede matricularse de 1 hasta 12. Recuerden que esto cambió el curso pasado, porque hasta el curso pasado había una diferencia. El alumnado que era a distancia por tutorización era 12 y a distancia por Internet 9. El año pasado se unificó y cualquiera de las dos modalidades es 12. ¿Qué pasa ahora con eso? Son una de las cuestiones que nosotros tenemos pendientes. El alumnado se puede matricular hasta un máximo de 12. Ahora tenemos nosotros dos niveles, primero y segundo por dos planes distintos. El alumno que entra nuevo, tal como indica, o que es antiguo pero que no ha superado nada de bachillerato, pues solo se puede matricular de las 7 materias de primero. ¿Por qué? Porque ese alumno va a titular por la LOMLOE. Pero ¿qué pasa? Y es bastante alumnado, alumnos que tienen materias de primero y materias de segundo. Claro, ahí está principalmente la cuestión. ¿Qué hacemos? ¿El alumno puede coger 12 independientemente de que sea de una ley u otra? ¿O hay alguna restricción que te diga con determinadas materias el alumno puede combinar? ¿O si tiene menos de estas materias aprobadas solamente puede quedarse en primero? Esa es una de las dudas que se nos plantea. Hombre, un alumno que pase a segundo, que tenga segundo completo, pues ese alumno no va a tener problema porque va a titular por LONCE, ya que me lío con tanto cambio. Claro, un alumno que le quede pues 1 o 2 de primero también, porque lo único que está en la normativa es la normativa para el bachillerato ordinario, el presencial, y en el presencial un alumno pasa de primero a segundo con 2 pendientes. Claro, que le queden más de 2 en adultos, porque en adultos ni se repite ni se promociona, pues ahí está el tema. No sabemos si el alumno, esta normativa se puede seguir aplicando y puede seguir mezclando primero y segundo, o va a haber algún tipo de restricción que haga que el alumno se tenga que quedar en primero para adaptarse o pueda coger primero y segundo. Eso es el alumnado que tenga materias aprobadas. Si no tiene aprobada nada, lo que decíamos, que tenga 3, 4, que tenga 3 de primero, 4 de segundo. Que hace. En cualquier caso, pues evidentemente, si supera las 12 materias, pues no va a poder titular este año por LOMCE. Eso solamente son los que puedan titular por LOMCE. Desde que tengamos esa reunión con el SEAD y
lo aclaremos, pues se lo comunicaremos. Por lo tanto, yo sé que ustedes están muy apurados con las matrículas. Evidentemente, lo que me han dicho desde dirección es que las matrículas que se hagan son el alumnado que se matricula por primera vez, que no tiene nada, el alumnado que va segundo, pues que le quede 1, 2, yo creo que hasta 3 de primero que va a titular por el 11. El resto, pues mantenerlos un poco ahí para ver qué nos indican. Finalización de la matrícula, eso es muy importante, por favor, ténganlo en cuenta. La matrícula finaliza el 24 de marzo del 2023. Posteriormente a esta fecha no se puede ya hacer ninguna matrícula de bachillerato. ¿Qué pasa con las modificaciones de matrícula? Nosotros tenemos modificaciones de matrícula, el alumno se cambia de itinerario, el alumno quita una materia, el alumno pone una materia, el alumno decide ahora cursar esto, cursar lo otro. Esas modificaciones se pueden realizar hasta el 31 de enero del 2023. Tengan en cuenta esta fecha. Este apartado lo he dejado, también este apartado fue nuevo el año pasado, lo he dejado porque todavía nosotros tenemos el 11 y es el alumnado que tiene religión aprobada en primero y en segundo o en segundo. Religión aprobada siempre del plan 11, que es donde se contaba la materia de religión. Ya saben que el año pasado quien tenía religión aprobado no tenía que hacer las TIC en primero, ni tampoco la materia de libre configuración en segundo. Este año en primero no hay TIC, pero puede ser que un alumno venga con un primero el 11 con religión y entonces tiene el primero el 11 aprobado y pasaría a segundo, por eso lo hemos mantenido aquí. En segundo, pues lo mismo, si tiene la religión de segundo, el alumno no tiene por qué hacer la materia de libre configuración autonómica, que en nuestro caso es biología humana o medio natural canario, ¿no? Eso lo hemos mantenido ahí por eso, porque vamos a tener alumnos que nos van a venir con el primero el 11 aprobado con religión. Oye, pues como salió el año pasado, hasta ese momento quien tenía religión en adulto no se contaba, pero como a partir del curso pasado se cuenta, pues esa persona tendría el primero libre, el primero superado el 11 y pasaría a segundo. Alumnado que accede con título de técnico, grado medio. Por ahora y por este curso se sigue manteniendo lo que teníamos nosotros hasta el curso pasado. Recuerden que el alumnado que venía con un título de técnico solamente tenía que hacer las 4 troncales generales de primero y de segundo. En una normativa que sacó la Consejería de Educación dice que esto se mantiene mientras no se implanten las modificaciones de la LOMLOE, que se supone que las modificaciones de la LOMLOE se terminan de implantar el curso que viene. Entonces lo que nos dice es el alumnado que tenga un título de técnico o de técnica en formación profesional o en artes plásticas y diseño podrá tener el título de bachiller por la superación de las siguientes materias. Evidentemente ya la normativa no te habla como la normativa anterior de la superación de las materias troncales generales. ¿Por qué? Porque ya no se llaman así, en la LOMLOE han cambiado. Pero te dice las materias que son las que hemos siempre: filosofía, historia de España, lengua castellana 1 y 2, lengua extranjera 1 y 2, y después, dependiendo de la modalidad, matemáticas 1 y 2 si va a titular por ciencia, para humanidades latín 1 y latín 2, y para sociales, matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 1 y 2. Es lo mismo que tenías antes, cuando un alumno venía con el título de técnico, que hacía de primero lengua, filosofía, inglés y matemáticas aplicadas, matemáticas 2 o latín, dependiendo de si estaban humanidades o ciencias sociales. Y en segundo, pues hacía historia de España, lengua 2, inglés 2 y la correspondiente. Pues eso se ha quedado así. Eso sigue igual para este alumnado. Importante, el alumnado que accede con título de técnico deportivo, que también nos llegan alumnos y se confunden con lo que teníamos anteriormente. Las enseñanzas deportivas son enseñanzas de régimen, son enseñanzas especiales, ¿no? Entonces, no están englobadas en este grupo que es técnico o técnica en formación profesional. Se llaman enseñanzas de régimen especial. Entonces, un alumno con un técnico deportivo sí puede cursar bachillerato, puede acceder, pero no en estas condiciones. Tiene que superar todas las materias de primero y segundo. O sea que cuando venga un alumno con un técnico deportivo, pues usted le tienen que decir que son enseñanzas de régimen especial, y lo que contempla la reducción de asignaturas es los técnicos o técnicas en formación profesional o en artes plásticas y diseño.
También un error que se comete bastante es confundir el técnico auxiliar, el antiguo FP1, con el título de técnico. ¿Por qué suele ser? Porque el técnico auxiliar es equivalente al título de técnico, pero solamente a efectos laborales. Cuando te piden en algún trabajo, en alguna posición, que tengas que tener el título de técnico, los técnicos auxiliares podían acceder a ese trabajo o por sentarse a esa posición, pero es a efectos laborales, no a efectos académicos. A efectos académicos, un técnico auxiliar equivale al GES, por lo que no puede estar en las condiciones de técnico. Entonces, si tiene un técnico auxiliar, el alumno puede acceder a bachillerato, pero lo tiene que hacer completo, primero y segundo. Vamos a ver qué pasa con el alumnado que accede con título de técnico superior, que esto ya estaba desde el curso pasado. El curso pasado cambió. Los alumnos con técnico superior para matricularse deben cumplir las condiciones que están especificadas. Haber estado en el curso 2021 y haber superado al menos 2 de las materias troncales generales del primer curso. Y podrá obtener el título de bachiller, pues, aprobando las 4 y las 4, pero fíjense, cualquier alumno que tenga un técnico superior solamente podría matricularse si cumple esas condiciones. Si no cumple esas condiciones, ¿qué pasa? Pues esa es otra de las dudas que tenemos, porque la LOMLOE recoge que un técnico superior puede acceder al bachillerato, pero no contempla ningún tipo de reducción de materias. No sabemos si un técnico superior se puede acceder y tendrá que hacerlo todo. Ahora, en este momento, lo que está en la normativa es que tiene que cumplir lo que dice aquí: haber estado matriculado en el 2021 y haber cursado y aprobado al menos 2 materias troncales generales de primero. En ese caso, el alumno se matricularía de lo que le quedara y podría obtener el título de bachillerato. Alumno que desee simultanear estudios de bachillerato y de ciclo. Este también es un tema que todos los años da bastante confusión. ¿Por qué? Porque muchas veces no depende de la normativa, sino de la inspección y el inspector que tengamos. Porque la normativa lo que dice es que no se pueden simultanear en centros oficiales o en centros sostenidos con fondos públicos 2 estudios de niveles distintos a tiempo completo. Claro, nosotros en bachillerato somos un centro privado, pero como estamos incluidos en un centro concertado, pues el curso pasado lo que nos decían es que no se permite estar matriculado de bachillerato de un ciclo a tiempo completo, y eso por ahora lo mantenemos. O sea que el alumno sí se puede estar matriculado, pero por ejemplo, si está en un ciclo y quiere hacer primero de bachillerato, pues de primero de bachillerato no puede hacer todas las materias de primero, tiene que dejar alguna. O al revés, si el alumno se quiere matricular de primero completo o de segundo completo y está en un ciclo, pues el curso del ciclo no lo puede hacer completo. Esto es alumnado que procede del plan LOCSE o LOE con primero aprobado. Esto se mantiene, ¿por qué? Porque un alumno que tiene primero LOCSE o LOE aprobado va segundo y va a titular por LONCE. Y es lo que dice: el alumno que procede del plan LOCSE o LOE y tiene primero aprobado, al adoptarse al 11, porque ese alumno iría al 11, porque lo que va a hacer si tiene primero aprobado es pasar a segundo y segundo es el 11, pues pasaría a segundo sin tener que hacer pues ninguna materia de primero, salvo que se matricule en materias con continuidad, y por tanto te debe cursar la correspondiente materia de primero. Eso es lo que siempre nos pasa: tiene primero aprobado, pasa a segundo, pero si el alumno se matricula, yo qué sé, de alemán 2 o latín 2 o lo que sea, pues tiene que tener la correspondiente de primero. El punto 10 también es para los alumnos LONCE, porque el alumno que llegue con LONCE, con esta procedente de la modalidad LONCE y que cumpla estas condiciones, es que podría titular. Fíjense, que es alumnado que viene del 11 y que haya ya cursado segundo curso de bachillerato y que solamente le queden algunas materias pendientes de cursar, materias que tienen que ser, pues, materias que nosotros impartimos, que al alumno le quede lengua, que le quede inglés, que le quede economía, bueno, economía no porque no la tienen, que le quede pues el alemán, alguna materia que le quede la de libre configuración, biología humana, pues ese alumno sí podría cursarla con nosotros y titularía por el 11 y en la modalidad de arte. Pero fíjense, tiene que ser materias
que nosotros impartimos. Si el alumno de la modalidad de artes le queda alguna materia específica de artes, no puede hacer eso. Aunque el alumno le quede una sola, Fundamentos de Arte 1, pues mira, no puedes matricular porque nosotros esa materia no la impartimos. Pero si al alumno le queda lengua, le queda inglés, le queda historia de España, sí. Si lo único que le queda, pues entonces, oye, sí puedes titular con nosotros porque tiene todas sus materias de arte cursadas, de primero y de segundo, y solamente tiene una materia común que nosotros impartimos. Bueno, pasamos al punto 11, a la oferta educativa, que, bueno, yo creo que más o menos sabrán porque yo les he dado desde final de curso la información con respecto a esta nueva oferta educativa del curso. Lo que comentábamos al principio, primero de bachillerato es por LONLOE y segundo se mantiene por LONCE. Primero de bachillerato LONLOE, 3 modalidades: Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias y Tecnología, modalidad general. Bueno, 3 modalidades que nosotros impartimos. Quedaría la cuarta, que es modalidad de arte, pero que nosotros no la damos. Fíjense, 3 modalidades. En el bachillerato LONLOE no hay itinerario, como pasaba en LONCE. Es muy similar al anterior, al LOE. El LOE tampoco tenía itinerario. Entonces, en primero vamos a tener 3 modalidades: Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias y Tecnología en general. También cambia el número de materias, pasan de tener que cursar el LONCE 8 materias al LONLOE 7. Esas materias son 3 materias troncales comunes, 3 materias de modalidad y una materia optativa. Es un primero. Segundo se mantiene como está, porque es LONCE. Nosotros tenemos la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, que se divide en 2 itinerarios, Ciencias Sociales y Humanidades, y la modalidad de Ciencias, que también se divide en 2 itinerarios, el Científico-Tecnológico y el de Ciencias de la Salud, pero que nosotros en nuestro centro solo impartimos el itinerario de Ciencias de la Salud. Las materias, las 4 troncales generales, las 2 troncales de opción, 2 específicas y una materia de libre configuración autonómica. Bueno, y aquí tienen ustedes ya las materias. Fíjense, ya es modalidad, estamos en primero, modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, las materias comunes, filosofía, lengua e inglés. Materias de modalidad, el alumno tiene que cursar 3 materias de modalidad. En la de Humanidades y Ciencias Sociales se le da la opción de elegir entre latín y matemáticas, o sea, es lo mismo que nosotros teníamos en LONCE, es lo mismo que teníamos. Lo que teníamos era quien cogía latín hacia el itinerario de humanidades y el que cogía ciencias sociales, matemáticas aplicadas. Aquí hay una sola modalidad, pero el alumno pues tiene la opción, solamente entre latín o matemáticas coge una, y después tiene que coger 2 del grupo de opcionales, elegir entre economía, historia del mundo contemporáneo, literatura universal, latín y matemáticas aplicadas. Dicen, ustedes se preguntan, bueno, ¿se repiten? Claro que se repiten, porque te da la opción de que si un alumno elige latín, también quiere hacer matemática. Bueno, pues aquí puede hacer matemática, entonces el alumno coge latín como obligatoria y aquí coge matemáticas y después, hombre, no puede volver a coger latín porque ya la tiene cursada arriba, pero puede coger literatura universal, historia del mundo contemporáneo, economía, es lo que pone aquí. Si no se ha cursado como obligatoria de modalidad, si tú has cursado latín o matemática, la has cogido aquí en las obligatorias, pues entonces no la puedes coger. Pero te da la opción de que un alumno perfectamente puede cursar esas 2 obligatorias. Alguien que a lo mejor pues no está muy claro lo que tenga que hacer y dice, pues voy a hacer latín pero también matemática. Y después tenemos que elegir una optativa entre cultura científica alemán o medio natural canario. ¿Qué pasa? Que medio natural canario era una asignatura que se ofertaba hasta el curso pasado en segundo. Con el nuevo plan pasa a primero, con lo que este año vamos a tener alumnado de primero que curse medio natural canario y alumnado de segundo que también curse medio natural canario, porque el segundo sigue estando por LONCE. Esta materia se va a ofertar en primero y en segundo. En EOL tuve que hacer un nuevo producto porque el producto que teníamos el curso pasado no servía porque era LONCE, entonces hay un nuevo producto y cuando ustedes vayan a matricular al alumnado verán como el primero es LONLOE y el segundo es LONCE porque lo tuvimos que hacer así. Tenemos la modalidad de Ciencias y Tecnología. Bueno, pues aquí las comunes, esto está más cerrado porque no tenemos, hay más opciones, pero por las características de nuestro centro, por el alumnado que tenemos, pues lo que ofertamos es esto. Las comunes son iguales, la obligatoria que tienen que hacer es Matemáticas 1 y aquí en las opcionales, pues a diferencia de la anterior modalidad, el alumno tiene que matricularse de estas 2, Biología, Geología y Ciencias Ambientales, que ha cambiado el nombre con respecto
a la de cursos anteriores, que era biología y geología, y física y química. La oferta de opcionales pues se completaría con tecnología e ingeniería 1 y dibujo técnico 1. Nosotros nos las ofertamos, entre otras cosas, porque la modalidad de ciencias y tecnología es donde menor alumnado tenemos nosotros matriculado, el alumnado matriculado nuestro, sobre todo de ciencias sociales. Y aparte, ya nosotros en su momento hemos impartido hace muchos años el dibujo técnico, teníamos muy poquísimos alumnos, y la tecnología e ingeniería pues también es una materia que no va a ser muy demandada. Entonces tenemos esta opción que es la menos demandada, y dentro de las materias pues estas dos que, si dijéramos, donde más alumnado puede tener. Las optativas son iguales porque son iguales para todas las modalidades. Y ahora viene la novedad que tenemos este año, que es la novedad, que es la modalidad general. Es una modalidad para aquel alumnado que, bueno, que no sabe muy bien si sé por letras, por ciencia, que quiere combinar un poco, y entonces ahí va a tener un poco de todo. Las comunes son iguales para todas las modalidades, y la obligatoria es matemáticas generales. Estas matemáticas generales son bastante parecidas a las aplicadas, quizás con un poquito menos de contenido. La novedad también es que el alumno que curse la modalidad general solamente va a tener matemáticas en primero. En segundo, el alumno lo que va a tener que coger como obligatoria es una asignatura que se llama Ciencias Generales, que sería un poco una mezcla de física y química, biología, pero con un nivel pues diferente al que pueda tener en la modalidad de ciencia. Elige dos materias entre todas estas, porque es una combinación, como dijéramos, de los otros. Hay una que es específica de esta modalidad, que es economía, emprendimiento y actividad empresarial, y el resto, fíjense que son las recogidas de los de ciencias sociales y los de salud, de ciencia y tecnología, historia del mundo contemporáneo, literatura universal, biología, geología, ciencias ambientales, física y química. Es un poco extraño que un alumno que vaya por el general coja una biología, una física y química, porque esas matemáticas, evidentemente, como decíamos, es otro nivel, pero bueno, es como está la normativa y tenemos que ofertarlo. Lo más lógico es que cogiera materias pues como la economía esta y alguna de sociales, pero ya el alumno es el que elige y el alumno es el que va a decidir. Pero sepan que no tienen matemáticas en segundo, y lo que tendrán es ciencias generales, que es un poco un recorrido por las asignaturas de ciencias, para que este alumno pues salga con una idea también de ciencias, ¿no? Como decíamos, las optativas son iguales en todos los niveles. Pasamos a segundo, pero aquí no hay ninguna novedad. Segundo es el igual que tenemos. Fíjense, la modalidad de humanidades y ciencias sociales se divide en dos: en humanidades, que tienen latín, y igual, geografía, historia de la filosofía. Bueno, aquí nos podemos plantear nosotros una duda cuando llegamos a las específicas. ¿Por qué? Porque tenemos TIC 2, y TIC 2 es una materia con continuidad, que para cursar TIC 2 tienes que tener TIC 1. Pero ¿qué pasa? Que en los LOE no hay TIC. En los LOE no hay ni TIC 1 ni TIC 2, y ustedes se preguntarán, ¿vale? ¿Qué pasa? Si el alumno tiene aprobada las TIC 1, tal como indica la normativa, no hay problema, pero si el alumno no tiene aprobadas las TIC 1 y tiene que hacer las TIC 2, bueno, pues no va a haber problema. También se consulta, pero está en la normativa. La normativa dice que siempre que el profesorado considere que el alumno posee las capacidades, que en este caso es una asignatura de TIC, que no va a tener ningún problema, pues el alumno podría matricularse en TIC 2 sin tener la correspondiente de primero. Entonces, por ese lado, pues el que tenga las TIC 1 no va a haber problema, y el que tenga las TIC no las tenga, pues oye, pues va a poder matricularse de TIC 2. Las de libre configuración autonómica siguen estando igual. Ciencias sociales nos pasa lo mismo, la diferencia es que tienen matemáticas aplicadas en lugar de latín. Lo mismo pasa con las TIC 2 en este itinerario. Y el de ciencias, pues lo mismo. Aquí tienen matemáticas 2 y biología y química. Aquí tienen más opción el alumno, pero también le puede pasar lo mismo. Puede acceder a las TIC 2, y en este caso, pues no hay las TIC 1, pero podría cursar. Aquí tenemos la relación entre materias y módulos de primero de bachillerato. Y bueno, aquí va a haber módulos que son distintos, va a ser módulos nuevos y módulos que se mantienen. Nuevos, los de la asignatura que ha cambiado de nombre: biología, geología y ciencias ambientales. Tienen ustedes aquí los 3 nuevos módulos.
Cultura científica es igual, economía sigue igual. Esta es una nueva asignatura del bachillerato general, con sus 2 módulos correspondientes. Filosofía también ha cambiado bastante, es una materia que ha cambiado bastante. Los módulos son nuevos, los 3. Física y química, hay 2 módulos, cinemática y dinámica y energía, que son iguales, y se ha cambiado el de química porque, de acuerdo con el currículo, es el que tenía más... Tampoco era gran variación, pero variaba un poco. Y se ha llamado Principios Básicos de Química. El de Historia del Mundo Contemporáneo es básicamente... los módulos son básicamente, si ustedes ven ahora las equivalencias, son básicamente iguales. Se les ha dado un poco un enfoque distinto, se ha reformado el material y se ha añadido alguna cosa. Sobre todo parece que el más que ha cambiado es el tercero, hacia un mundo globalizado, porque revoluciones e imperio no va a variar. Un mundo en guerra tampoco, es todo lo que ha pasado hasta la Segunda Guerra Mundial, y ya después, a partir de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, es donde más cambios evidentemente ha habido. Por eso es hacia un mundo globalizado donde se pueden encontrar que sea más diferente con respecto a lo del curso pasado. El inglés es igual, latín ha cambiado. Latín es que nosotros teníamos unos módulos de latín bastante antiguos que con todas las reformas pues habían seguido. Entonces, aparte de que se le ha dado el nuevo enfoque, pues se ha adaptado ya a los LOE y Sapere Latín 1, 2 y 3, ¿no? Con respecto a lengua, se ha modificado, pero se ha modificado el primero, que ha pasado de llamarse Nuestra Lengua a la lengua que nos une, pero básicamente el contenido es el mismo. Se le ha dado como si dijéramos un lavado de cara, más adaptado, más moderno. Literatura universal, lo mismo, obras inmortales permanece igual, un mundo para leerlo, pues también se va a hacer bastantes variaciones. Variaciones porque es la literatura pues más, pues que abarca quizás más actual, y entonces pues claro, según el currículum pues hay que meter a escritoras que prácticamente no se contemplaba, lo mismo que también nos pasaba en filosofía desde la perspectiva de género, por eso cambian tanto, hay que incluir todas esas cosas que nosotros no teníamos, sobre todo el segundo módulo de literatura universal pasa eso, se cambia por eso. Las matemáticas sí han cambiado, las matemáticas han cambiado todo. Fíjense que no hay módulos antiguos, todos los módulos han cambiado. Los de matemáticas generales son nuevos porque no estaba esa materia, pero tanto el de matemáticas 1 como el de matemáticas aplicadas, vean que son módulos distintos, nuevos completamente. Medio natural canario mantenemos el mismo, tanto para primero como segundo. Y el segundo de bachillerato, pues nada, no ha cambiado nada. Cambiará, los compañeros están produciendo este año para el que viene. Equivalencia entre acciones formativas nuevas y antiguas, pues es un anexo que está en el Drive junto con esta guía, y entonces es donde se reflejan los módulos que han cambiado, las equivalencias que tienen que tener, ¿no? Para cuando ustedes tengan que decirle al alumno, oye, pues tú hiciste este antiguo, no tienes que hacer el nuevo porque te equivale o no te equivale y tienes que hacerlo. Donde más cambios hay es en la materia de biología, geología, ciencias ambientales y filosofía, y también los de matemáticas, porque los de matemáticas muchas veces el alumno va a tener que tener 2 módulos antiguos para que le equivalga uno nuevo. Materias con continuidad, decíamos, son las materias que se recogen de que para hacer alemán 2 tienes que tener alemán 1, para hacer biología, según la normativa, tienes que tener biología, geología y ciencias ambientales, pero evidentemente quien vaya a cursar biología en segundo lo que tiene que tener es biología y geología, porque en su momento no tenía esta asignatura. De todas maneras yo modificaré la guía para poner / biología y geología, ¿no? Porque esto es la normativa actual, pero evidentemente un alumno que pasa a segundo, esta asignatura no la puede tener porque es nueva. Con las materias equivalentes tenemos otro problema en el sentido, no, las materias que están ahí son equivalentes, eso no hay duda, pero claro, hay una materia que se llama Biología y Geología y Ciencias Ambientales y la antigua Biología y Geología. En la normativa no refleja que sean equivalentes. Vamos a ver, yo considero, es mi opinión, y creo que van a ser equivalentes las dos, pero te digo, como no he encontrado nada, porque las anteriores normativas sí te sacaban este cuadro, por ejemplo, que filosofía y ciudadanía equivalía a filosofía, que ciencia para el mundo contemporáneo y cultura científica, las TIC del OE eran las TIC 1 del 11, pero aquí no dice nada de eso, pero entiendo que serán equivalentes, bueno, pienso yo.
Bueno, estas son las materias que equivalen a biología humana, estamos hablando de segundo y a medio natural canario, que se mantiene lo mismo porque, como decíamos, el segundo no ha cambiado. Son todas estas materias que si el alumno tiene aprobado una de ellas, pues no tiene que hacer biología humana o medio natural canario, ¿no? Equivalencia, estos cuadros es las equivalencias entre materias no ofertadas en nuestros centros con materias impartidas con nosotros. ¿Qué pasa? Que nosotros, como ya ven, no ofertamos todas las materias del bachillerato, entonces un alumno nos puede traer materias aprobadas y nosotros pues dársela, no tener que hacer otra vez la materia porque equivale. Fíjense que el alumno puede tener griego, que nosotros no lo impartimos, si está en humanidades le equivale a una de ellas y si está en la modalidad general le equivale a cualquiera de estas. Si es de la salud el griego, pues evidentemente no equivale a nada. El alumno puede tener como segunda lengua extranjera, nosotros impartimos alemán, pero puede tener francés o italiano, pues evidentemente le equivaldría a alemán 1. Y después, en cuanto a las optativas, el alumno puede tener pues todas estas aprobadas, pues equivalen a cualquiera de las 3 optativas que nosotros ofertamos. O sea que si un alumno viene con técnicas de laboratorio que ha aprobado en primero, pues no tendría que hacer la optativa. O historia de Canarias, pues lo mismo. En segundo, la tabla de equivalencia, como ven, se mantiene igual. Esto es muy importante consultarla porque es un alumno que trae griego 2, pues no va a perder esa materia, ¿no? Ni historia del arte, nosotros no la impartimos, pero equivalen por otra. Ténganlo en cuenta porque muchas veces nos llegan las matrículas y ¿qué hacemos nosotros? Oye, el alumno ustedes matriculan, no tiene que hacerla porque estamos con el trastorno de abrir incidencias y tener que volver a modificar la materia, la matrícula. Cambios de modalidad e itinerario, pues lo mismo de siempre, el alumno cuando se cambia de alguna modalidad o itinerario va a tener que cursar las nuevas. Ahí está un poco explicado lo que es y saben que los cambios de modalidad o itinerario se podrán realizar hasta el 31 de enero. Lo mismo con el cambio de las matrículas, cambios en su matrícula. Cualquier cambio que incluye tanto los cambios de itinerario o modalidad como ampliación, cambio de una materia por otra o cambio de centro, pues existe un procedimiento elaborado por Secretaría y por delegaciones para que lo tengan en cuenta. Las modificaciones en la matrícula, lo mismo, hasta el 31 de enero de 2023. Tengan claro esta fecha. Matrícula hasta el 24 de marzo de 2023. Alumno que ya se ha matriculado con nosotros y desea modificar su matrícula hasta el 31 de enero. Documentación a presentar. Bueno, aquí vamos a pararnos un poco porque esta es la última versión de la guía. Yo este año me voy a pasar pues prácticamente todo el año modificando la guía porque según me van diciendo y según sabemos cosas, pues, pero yo siempre la subo al Drive y aviso. ¿Qué pasa? Pues este año, en la guía que probablemente tendrán ustedes, porque eso lo acabo de poner yo ahora, es que este año no íbamos a utilizar las fichas en papel, íbamos a utilizar, matriculábamos en EOL, imprimíamos el documento resumen que salía de EOL. Eso fue hasta ayer. La ficha en papel se podría utilizar de manera seccional cuando en la delegación pues, no pudieran acceder en EOL por alguna causa o por cualquier otra circunstancia que tendrían que consultar con su delegado o delegada. ¿Qué pasa? Pues ayer con el documento resumen pues estuvimos viendo y como nosotros tenemos que mandarle al CEA la documentación, pues al CEA si no hay ficha de papel tendríamos que mandarle el documento resumen. Claro, el documento resumen está adaptado a nuestras circunstancias y a EOL, pero no al CEA. Entonces al CEA le va a llegar un documento resumen con algunas cosas que el CEA va a decir, ¿por qué me mandas esto? ¿Por qué aparece esto? Entonces, esa es la razón por la que durante este año nosotros vamos a utilizar la ficha en papel, o sea, vamos a seguir con la ficha en papel. Nosotros ahora estamos viendo ese documento resumen de EOL, lo estamos estudiando con Secretaría para ver exactamente cómo tiene que salir, para consultarlo con el CEAT, para ver, oye, es tal, y que nos hagan las modificaciones pertinentes y ya probablemente para el curso que viene sí utilizaremos la ficha, el documento se te salga en EOL, pero como lo estamos perfilando porque vimos que a pesar de que se pidió a final de curso que se hicieran en EOL unas modificaciones, pues no están estas modificaciones y salen unas cosas que son pues para nosotros información interna, pero que no tiene que ir para el CEAT, porque el CEAT no le interesa lo que nosotros tenemos en ese documento resumen. Entonces ahora estamos con Secretaría, pues intentando diseñar
todo lo que debe salir en ese documento, llevarlo al CEA, consultarlos con ellos, consensuarlo para que nos digan, oye, sí, esto es lo que nosotros necesitamos. Entonces, pues, volvemos a lo que estábamos hasta ahora, la ficha en papel, y como siempre, la ficha en papel evidentemente está adaptada, tengan en cuenta, no utilicen la del curso pasado, es nueva. Ahí por un lateral de la ficha indica primero el ONLOE y segundo el 11, ¿no? Y además las 3 modalidades, así que ténganlo muy en cuenta de que no se líen y utilicen la ficha del curso pasado. Bueno, lo de siempre, que la ficha debe estar sin tachaduras ni anotaciones, que las materias, pues una X, no poner nada, sino una X, debe venir con la fecha, la firma del alumno y el código de la persona que realiza la matrícula. Ahora vamos con la documentación que debe presentar un alumno cuando se matricule en bachillerato. La mayor parte de ustedes saben, y si no ahora para las personas nuevas lo comento, que nosotros somos un centro privado en bachillerato. Entonces, según la normativa, todo centro privado tiene que estar adscrito a un centro público. Esa es la diferencia que tenemos nosotros con G. En G somos un centro privado concertado y ahí nosotros no tenemos que mandar a nada, a ningún sitio, sino que nosotros aquí tenemos toda la matrícula y gestionamos. En el caso de bachillerato no es así, tenemos que estar adscritos a un centro público. En nuestro caso, el centro que tenemos asignado es el CEAD de Las Palmas. El CEAD de Las Palmas pues es bastante minucioso con las matrículas y bastante puntilloso, por lo que, por favor, toda la documentación que nosotros ponemos aquí en esta guía, pues cuando vaya un alumno a matricularse, tiene que estar correcta, porque si no el CEA pues no la devuelve. Eso es muy importante. DNI o NIE. El DNI tiene que estar en vigor. Si no está en vigor, por favor no le hagan la matrícula a ese alumno, no se la hagan, ni hagan ENEOL, nada, no, porque después es el típico follón, el alumno no tiene el DNI caducado. Por favor, que el DNI tiene que estar en vigor. Otra cosa es que el DNI le caduque a lo largo del curso, que el alumno cuando se matricule ahora tenga el DNI en vigor y el DNI le caduque en febrero. Bueno, en este caso el alumno se puede matricular perfectamente, pero por favor tengan en cuenta que, sobre todo las personas que son titulares de bachillerato, de ese alumno que le caduca, para avisar que cuando se le caduque y lo renueve, tiene que traernos la fotocopia con el DNI en vigor. ¿Qué pasa en el caso de alumnado extranjero? Pues en el caso de alumnado extranjero es distinto, porque la documentación acreditativa, el NIE, tiene que estar compulsada, tiene que estar en vigor y tiene que estar compulsada esa documentación. Además, ¿qué pasa con los NIEs que muchas veces se rechaza? Que en el NIE debe venir el lugar de nacimiento. Hay NIEs que lo traen y otros NIEs que no. En el caso de que lo traigan, estupendo. Y si no lo trae, tienen que traernos una fotocopia del pasaporte que esté en vigor, donde indique, porque en el pasaporte se indica el lugar de nacimiento. Los NIE y los pasaportes tienen que estar en vigor. Si el alumno extranjero es comunitario, pertenece a la Comunidad Europea, pues en este caso lo que tendría que traer es un documento de ciudadano, de registro de la Unión, acompañado del pasaporte o del DNI de su país, del DNI de Francia, de Bélgica, de lo que sea. Ambos documentos, el certificado de ciudadano de registro no tiene fecha de caducidad, pero el pasaporte o el DNI sí, por lo mismo, en vigor. Y ambos documentos, por ser extranjeros, tienen que ser compulsados. Tengan en cuenta alumnado que venga del Reino Unido. El Reino Unido ya no pertenece a la comunidad, recuerden el Brexit, entonces tengan en cuenta que ya no son comunitarios, que ese alumno nos tiene que traer el NIE, tal como fuera un alumno pues de México, de Cuba o de China. Pues lo que pone aquí, tal. ¿Qué pasa a veces con la documentación que el alumno nos entrega, los datos y la documentación que está en el DNI? Vamos a ver. La documentación acreditativa de una persona es lo que está en el DNI o en el NIE, ¿no? El número, el nombre y los 2 apellidos, ¿no? Cuando ustedes tengan que aportar certificado de nota, cualquier otro certificado, pues los datos del alumno tienen que coincidir exactamente con los datos que aparecen en el DNI. Se llama María del Carmen, pues tiene que estar María del Carmen, no Carmen. Tiene que estar María del Carmen, no sé qué, no sé cuánto, y el DNI.
ténganlo en cuenta, tiene que estar exactamente lo mismo. ¿Qué nos puede pasar con los extranjeros? Pues hay veces que el alumno extranjero tiene un NIE, pero llega un momento que adquiere la nacionalidad española y tiene un DNI. Pero claro, el alumno cuando hizo G o primero de bachillerato, el alumno tenía un NIE. ¿Y qué pasa? Que en el documento del certificado de notas va a aparecer el NIE y nosotros tenemos un DNI. Y muchas veces también cambia porque en muchos países el alumno tiene su nombre y un solo apellido, pero cuando adquiere la nacionalidad española, pues como todo español, dos apellidos. Entonces nos vemos que tenemos por un lado Pepito Pérez, tal, con su NIE en un certificado, y por otro Pepito Pérez Rodríguez, porque ahora tiene que tener dos. Claro, ¿qué pasa en esos casos? Pues que el alumno nos tiene que traer un certificado de la policía como que Pepito Pérez con el NIE es ahora Pepito Pérez Rodríguez con el DNI determinado, que para adquirir la nacionalidad, porque vamos a tener dos documentos. Y claro, el certificado de notas, el centro pues se lo va a dar con los datos que tenía en el momento que el alumno se matriculó. Entonces, en la policía pues te hacen ese trámite, te dicen que fulanito de tal, que antes tenía el NIE, ahora ha adquirido la nacionalidad española, se llama tal y tiene un DNI. También puede pasar con las personas que han cambiado de nombre o de apellido. Nos encontramos personas que han cambiado de nombre, que han cambiado de apellido, del orden, lo que sea. Pues lo mismo, vamos a tener un DNI con unos datos que no coinciden con lo que está en su certificado o en su título. Bueno, pues en ese caso es el registro. En el registro civil consta el cambio, consta cualquier cambio de apellido, de nombre, pues consta. Entonces tendría que traer un certificado, como siempre, compulsado, donde conste el cambio que se ha hecho para acreditar que esa persona, que ahora tiene un DNI, es la misma persona que nos presenta la titulación correspondiente. ¿Qué pasa con los certificados de notas? Los certificados de notas, antes que nada, tienen que venir en español. Si vienen en cualquiera de las lenguas cooficiales, catalán, gallego, valenciano, euskera, muchos de ellos vienen ya sobre la marcha traducidos, vienen las dos versiones, pero en otros casos no. Pero en ese caso, pues te tienen que decir al alumno que le tienen que hacer un certificado en español, porque solo nosotros admitimos el certificado en español, ténganlo en cuenta. Los certificados de notas tienen que tener dos firmas, tienen que venir firmados por el director y el secretario del centro. Eso es muy importante porque no se admite si trae solamente una firma. El certificado tiene que ser original, fotocopia compulsada, y también puede ser un certificado electrónico. El certificado electrónico es el que lleva un código de barras de verificación. Pero tengan en cuenta que aunque sea un certificado electrónico, tiene que venir firmado también por el secretario y por el director. Y eso abajo, donde está el código de barra, pone firmado por fulanito de tal secretario, firmado por fulanito de tal director. Tienen que tener las dos firmas, aunque sea un certificado electrónico. También se puede venir firmado digitalmente. En esos casos no hay código de barras, pero aparece al lado de la firma, firmado digitalmente por fulanito de tal, firmado digitalmente por fulanito de tal. Y lo mismo, aunque sean las firmas digitales, tienen que tener las dos firmas, ¿no? Es lo que dicen ahí. Muchas veces también, ahora me estoy acordando, no aparece aquí, pero vamos a ver, muchas veces una de las firmas, a veces incluso las dos, pues no es la firma original, no es manuscrita, sino que ponen un sello, ¿sabes? Tal como suelo hacer la secretaría del centro, te pone un sello de la firma del director. Bueno, se admitiría un certificado con una firma así, pero la otra tiene que ser original, manuscrita. No pueden ustedes entregar un certificado donde la firma tanto del secretario como del director sean dos sellos. Se admite una de las dos, pero no las dos. Documento a presentar, pues miren, no lo vamos a leer porque la verdad es que sería un poco interminable, eso ya ustedes se lo van leyendo, es prácticamente lo mismo de siempre, ¿no? Para las personas que llevan tiempo con nosotros, para las nuevas pues no les queda más remedio que leérselo. No, fíjense que nosotros diferenciamos el alumno que nunca ha estudiado bachillerato con el que ha estudiado anteriormente. Nunca ha estudiado bachillerato, nunca.
ni con nosotros, ni con otros sitios, ni nada. El alumno que nunca ha estudiado bachillerato tiene que tener esta documentación. Si una novedad con respecto al curso pasado es el alumno que tiene el título de técnico, tiene que seguir entregando la misma documentación, pero en la documentación que entregue, tanto en el certificado o si nos entrega fotocopia del título, tiene que indicar la nota media. ¿Por qué? Porque desde el curso pasado a este alumnado la nota media es el 60% de las materias cursadas en bachillerato y el 40% de la nota de ese título de técnico. Normalmente y en la mayoría los títulos de técnico vienen con notas medias y cuando hacen un certificado de notas también le piden la nota media, pero el año pasado tuvimos un caso donde venía el certificado de notas pero no la nota media, entonces ténganlo en cuenta porque miren, oye, en el título ya les digo, los títulos de estos alumnos, yo no me he encontrado todavía ninguno que no aparezca la nota media, pero revisen por si acaso. Y los certificados igual, también les ponen la nota media, pero puede darse algún caso donde les ponga la nota media, porque es necesario, si nos trae sin nota media se lo vamos a pedir, porque cuando el alumno titule, nosotros se lo vamos a solicitar para poder calcular la nota media. Esto es cuando el alumno nunca ha estudiado bachillerato, la documentación que tendría que traer. Y después, cuando se ha matriculado anteriormente en bachillerato, se ha matriculado anteriormente, ya sea con nosotros o ya sea con otro centro. El alumno ha hecho bachillerato en algún momento de su vida y entonces tendría que traer esa documentación. Y tengan en cuenta cuando el alumno viene, porque el alumno muchas veces se ha matriculado en bachillerato, lo ha dejado, no ha hecho nada, y el alumno, como no ha hecho nada, pues no, a ustedes no les dice nada y lo que les trae a lo mejor es el título de GES. Y cuando las compañeras de secretaría matriculan el ECADE, les salta que ese alumno ya tiene un expediente. Claro, y entonces otra vez a echar para atrás la matrícula y a pedirle el traslado de expediente. Entonces, aunque el alumno no haya aprobado nada, su expediente ya tiene un expediente de bachillerato. Y los expedientes de bachillerato no se pueden duplicar. Un alumno no puede tener un expediente en dos centros. Entonces tengan en cuenta, oye, no has aprobado nada, no importa, tú vas al centro y le pides un certificado de notas y te matriculamos. Después la última opción es matrícula viva. ¿Qué es una matrícula viva? Matrícula viva es un traslado de expediente, es igual. ¿Qué pasa? Que lo que ocurre es que en una matrícula viva el alumno durante el mismo curso, en los traslados de expediente normales, pues el alumno estudió bachillerato el año pasado, hace 2 años, hace 15 años. En la matrícula viva, el alumno se matricula este año. Oye, yo me matriculo este año en un instituto, en un centro. Y ahora en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, el alumno, por la circunstancia que sea, decide venir con nosotros. Entonces, es eso, matrícula viva, porque en un mismo curso ha hecho el traslado de expediente. Entonces, esa es la documentación que el alumno tendría que traer si se matricula como matrícula viva. El precio de las acciones pues ha variado este año, se han modificado los precios. Tenemos la diferencia Canarias Península. La matrícula es 20 euros en Canarias, 50 euros para Península. Y esto lo tiene que pagar todo el alumnado que se matricula y todas las veces que se matricula. Se matricula este año, el año que viene, ¿no? Siempre hay que abonar la matrícula, 20 euros y 50. En Canarias tenemos la opción de que el alumno puede retirar el material impreso si lo desea. Entonces tendría que abonar 5 euros más. O sea, un alumno que diga, oye, yo como todos los alumnos van a estar en la plataforma, eso desde el curso pasado, todo el alumnado va a estar en la plataforma, en el Moodle. Hay alumnos que, bueno, pues como están en la plataforma, tienen todo tu material, pues pagan 20 euros. Pero el alumno que quiere, pues quiere tener el material físico, pues tendría que abonar 5 euros. En la península todo el alumno está en la modalidad a distancia por internet, que es la modalidad donde solamente pues tiene el material en línea, no tiene la posibilidad de abonarlo, ¿no? Pero como ya les dije, todo el alumnado nuestro, tanto esté a distancia con tutorización o a distancia por internet, está en Moodle. Entonces puede optar por llevarse el material en Canarias o no. Esto es lo que le decía de homologación de estudios realizados en el extranjero, ¿no? Aquí está la información, la página del MEC donde ellos pueden entrar para consultar y cómo deben realizar los trámites. Pueden realizar lo que pone aquí, estas personas podrán realizar la matrícula una vez dispongan de la homologación, o sea, cuando les llegue la pueden hacer, pero ¿qué pasa? Que el alumno, eso tarda bastante,
tarda bastante en llegar. ¿Qué pasa con ese alumnado que ha solicitado la homologación pero no la tienen? Pues miren, pueden matricularse de forma condicional. Vale, ellos presentan una solicitud de la homologación de estudio, la tienen que traer compulsada, eso se la dan en donde lo vayan a tramitar, y en eso pone que ustedes quieren pues acceder a estudio y entonces es que han solicitado la homologación para los estudios de GES o lo que sea, ¿no? Con ese certificado de que el alumno ha solicitado la homologación, pueden matricularse con nosotros. ¿Qué pasa? Que la matrícula esa no es oficial. La matrícula no es oficial, es una matrícula condicionada hasta que el alumno nos presente la homologación. Y es condicionada hasta finalizar el curso, hasta que se firme el primer acta, que sería el acta de la convocatoria de mayo. Hasta el momento de que se firme, tiene el alumno de plazo para presentar la homologación. Si el alumno llega a la convocatoria de mayo y no tiene la homologación, pues el alumno, pues lo que ha hecho, nosotros nos podemos certificar. Hombre, evidentemente, los módulos que ha hecho se mantienen porque eso queda en su expediente, pero el alumno va a quedar como no oficial, con lo que nosotros no podemos hacerle un certificado. Y el año que viene el alumno tiene que volver a matricular. Ustedes imagínense que el alumno se ha matriculado de todo primero, y es muy extraño, pero que apruebe todo primero. ¿Qué pasa con ese alumno? El alumno el año que viene tiene que volver a matricularse de primero. ¿Qué va a hacer? Nada, porque nosotros sí le mantenemos los módulos, pero como no se lo hemos podido certificar porque tiene la homologación, él tiene que volver a matricularse y le pondríamos la nota en el curso cuando ya tenga la homologación, pero eso hay que advertirlo muy bien al alumnado que se matricule en estas condiciones, porque después el alumno llega, yo aprobé, no sé qué, no sé cuánto, tal, y ahora no podemos ni certificarle nada, lo único nosotros que mantenemos son las acciones, pero no podemos hacerle ningún certificado porque ese alumno es no oficial, no va a figurar como que ha cursado bachillerato. Entonces, el alumno antes de finalizar el curso debe tener esa homologación para que le cuente lo que ha hecho como materia. Y terminamos con unas consideraciones que debemos tener en cuenta, ¿no? La primera de todas es que en bachillerato el alumno no se puede matricular por acción formativa no oficial, ¿no? El alumno se matricula en bachillerato, se matricula de manera oficial, marca sus materias y sus acciones. Solamente pues, se puede hacer una edición de no oficial cuando nos solicite una determinada delegación para un proyecto o para un grupo, cualquier proyecto del cabildo, ayuntamiento, de alguna entidad, de algún que dice, oye, yo necesito pues el alemán, pues necesito el inglés o cualquier cosa para un alumno que no es alumno de bachillerato, pero yo quiero que lo curse. Entonces eso va por otra vía, se hace una edición especial para ese grupo, pero en bachillerato no hay ediciones, por acción formativa no hay ediciones, ¿no? El alumno que se matricula en bachillerato debe ser oficial. Es lo que decía, también les comentaba con los traslados de expediente. El alumno, preguntarle al alumno si ha cursado en algún momento de su vida bachillerato, aunque no haya probado nada. El alumno te llega hace 15 años y de repente te dice, ay, sí, es verdad, yo me matriculé en no sé qué centro, pero fui el primer mes y después no fui más. Entonces, para el alumno eso está ya nada y el alumno te presenta el título de GES. Cuando nosotros vamos acá, salta que el alumno tiene en el IES Tomás Morales, curso bachillerato en el curso 2008-2009. Entonces, ténganlo en cuenta. El problema con la repetición de cursos, que esto es muy importante. Nosotros, cuando el alumno repite, se supone que pierde las materias anteriores, ¿no? Entonces, eso lo tienen que tener muy en cuenta, porque la materia que se cuenta es la última materia donde el alumno ha estado matriculado. O sea, un alumno se matricula en primero de bachillerato, aprueba 3 en un centro ordinario, con 3 no puede pasar a segundo. Bueno, pues al curso siguiente el alumno repite, claro, repite con todo, curso completo, y no hace nada y nos llega a nosotros con pues todo no presentado. Claro, y el alumno piensa que lo que él aprobó antes de repetir le vale. No le vale porque el alumno ha repetido.
Y entonces la última nota nos aparece a nosotros con un 1 presentado que no. ¿Cuándo vale? Cuando el alumno se da de baja. Si el alumno se da de baja, a nosotros lo que nos va a figurar es esas 3 aprobadas en el curso 2015-2016 y en el curso 2016-2017 no aparece nada sino baja, el alumno ha causado baja. Entonces, en el caso de baja, sí, el último curso es el último curso donde él ha estado estudiando, pero como mucho alumnado no se da de baja, sino que abandona, pues ahí el alumno la pierde. Entonces, si nosotros tenemos en el 15-16 lengua con un 5 y en el 16-17 lengua con un 1, con un 1 presentado, pues lo sentimos mucho por el alumno, pero no le podemos contar esa asignatura. Ténganlo en cuenta porque después ahí puede haber también problemas. ¿Qué pasa con las acciones que el alumno ha cursado en verano? Nosotros tenemos la opción de que el alumno durante el verano pueda adelantar pues acciones de todas estas materias. Claro, un alumno pues hace en verano pues alemán 1, las materias de alemán 1, las materias de psicología las aprueba. Claro, pero en verano lo que el alumno ha hecho ha sido una acción que no estaba contemplada dentro del curso de bachillerato oficial, es como por aprendizaje a lo largo de la vida, no es una materia, es algo que se oferte que el alumno ha cursado. Entonces el alumno tiene esos módulos aprobados, tendría la materia aprobada, pero él en verano no figura matriculado de materia, porque en verano lo que nosotros ofertamos son acciones. ¿Qué hacemos nosotros para ponerle esa nota? Porque lo que le damos nosotros al alumno es la opción de que adelante el verano. Bueno, pues nada, el alumno ha hecho alemán 1 y psicología, las acciones. Pues nosotros en la ficha de matrícula marcamos alemán 1 y marcamos psicología. ¿Qué tiene que hacer el alumno? Nada, no tiene ni que retirar material, ni que pagar, ni nada, porque eso ya lo tiene aprobado. Pero tenemos que marcar en la ficha porque hay que matricularlo en ECADE para que salga en el acta. Y eso sí, tenerlo en cuenta, porque ustedes cuando tengan que hacer el acta, pues esa materia les va a salir, le tienen que poner la nota. Se supone que este año, crucemos los dedos que todo va a funcionar bien, pues la nota media va a salir directamente en EOL, ¿no? Pero sale en EOL si ustedes a psicología en la matrícula le marcan matriculada. Las acciones se trasladan, la hizo en verano y pasa al matricularse el alumno de psicología le pasarían los 2 módulos, pero si ustedes en EOL no marcan la materia como matriculada, no le va a salir la media. Y es más, cuando salgan las actas de secretaría, si no está matriculado en ECADE tampoco, y después viene en el follón, pero que si el alumno lo hizo en el verano, pero que pues téngalo muy en cuenta, porque siempre, por mucho que se diga, por mucho que aparezca, siempre tenemos problemas de encontrarnos alumnos al final, que el alumno titula, mira, no titulas, que le falta una materia, le falta psicología, no, pero es que el alumno lo hizo en verano, claro, pero si tú no lo marcaste en la ficha, no podemos saber. Nada, y lo mismo con que el alumno que le queda alguna acción, el alumno inglés, lengua, tiene aprobado todo menos una acción, oye, lo mismo, debe marcarlo en la ficha, que no se despiste, aunque le quede solo una acción, mientras tenga la materia suspendida, tiene que marcarlo en la ficha de matrícula. Bueno, ya más o menos hemos terminado, ahora yo voy a cortar la grabación y ya pasamos a las preguntas.